vamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Gloria a Jesús. Se llama El Shaddai. El Shaddai significa el que todo lo puede. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 1, del 16 al 25. Romanos 1, del 16 al 25. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor que nos está en esta mañana invitando primeramente a reconocer que el Evangelio debe ser para nosotros agradable, que el Evangelio debe ser para nosotros deseable, que el Evangelio para nosotros debe ser honrado. ¿Y por qué dices esto, hermana Olga? Porque precisamente muchos en este tiempo seguro desean no estar en el Evangelio para darle honra a la carne, para deshacer todas las cosas que le impiden darle rienda suelta al cuerpo. Pero miren lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amados hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros y todos nosotros deseamos que nos bendiga el Señor. Si nosotros queremos o debemos reconocer que lo que anhela nuestro corazón es siempre tener la bendición de Dios. Pero una cosa tremenda es que creemos que la bendición de Dios son las cosas solamente materiales. Se nos olvida muchas veces, amados hermanos, que lo más importante ya lo tenemos. Este amado Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya había visto, él reconocía lo que era grande. Él reconocía lo que era salvación. Él reconocía lo que era el poder de Dios. Él reconocía lo que necesitaba.
Y Dios en esta mañana nos quiere hacer entender que lo único que necesitamos es saber que lo eterno es lo excelente. Muchas veces usted le pregunta a una persona, ¿cómo estás? Y él no le dice, o esa persona no le dice bien, sino excelente. Todos deseamos la excelencia, pero la única verdad es que debemos reconocer que hay situaciones en que se trata de dejar, de evitar que la verdad de Dios, el primer versículo, colócalo, que la verdad de Dios se coloque, que la verdad de Dios se coloque en nuestros corazones, evitando las situaciones adversas que reconozcamos el poder de Dios. Si supiéramos, amados hermanos, voy a traer un ejemplo en la Biblia que se parece mucho a este tiempo. Todos decimos que Sodoma y Gomorra, que estamos en los últimos tiempos, que ya no se reconoce nada de Dios. Y es cierto, pero una cosa debemos hablar, y es que todavía, aún en el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, había un hombre llamado Lot, y un hombre que era sobrino de un varón que tenía fe en Dios, que había intercedido por él, que había pedido a Dios para que no lo destruyera. Y Dios escuchó su clamor. Y dice que fueron enviados unos ángeles a ese lugar. Mire esto, compare esto con la situación que estamos viendo o que usted está viviendo. Gloria a Jesús. Dios muchas veces ha mostrado su poder en situaciones que hemos tenido, situaciones que parecen casi que imposibles y el poder de Dios se manifiesta. Situaciones en que necesitamos la solución de un problema y la vemos. Pero resulta, amados hermanos, que Dios no está tan interesado en que veamos y le digamos, ay, sí, gracias. Como decía la lectura de Romanos 1, dándole a Dios forma de hombre. Quiero que sepas este momento que a veces colocamos a Dios al nivel de las cosas materiales, al nivel de las situaciones que estamos pasando y decimos, Dios me perdone, pero yo hoy voy a vender cerveza. Dios me perdone, pero es que yo tengo que hacer eso. O sea, quitamos el poder de Dios de ser nuestro Señor, nuestro gobernador, el que vive para siempre, el que nos ha dicho, yo soy el que vine a salvar tu vida. Por eso es que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que el Evangelio, amados hermanos, no es cualquier cosa. El Evangelio, ¿sabes qué? Es poder de Dios. Y no solo poder de Dios, sino para salvación a todo el que cree. Entonces creemos que Dios solamente es bueno porque me soluciona los problemas rápido. A eso se le llama Dios bombero. Pero miren lo que dice, pero el justo por la fe vivirá. Por el justo por la fe vivirá. Seguimos con el ejemplo de Lot. Estaba, dice que sentado a la puerta. Todo, de pronto tú te estás sentando y viendo todas las cosas que suceden. De pronto tú no estás en Colombia, pero ves las cosas que suceden en ese lugar donde estás.
y te sientas y te distraes y de pronto dice, oye, ve, yo creía que eso era malo, pero no es malo. Se ve bueno. Y de pronto Lot hizo eso y dijo eso. Pero llenó tanto la taza de Dios que ya pensó el Señor en exterminar ese lugar. Qué triste, amados hermanos, que nosotros nos dejemos convencer por la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué triste, amado hermano, que de pronto le demos rienda a los pensamientos de ellos, quitando el verdadero pensamiento que permanece para siempre, que es la verdad. Y Jesús es la verdad. Porque dice que todo lo que se conoce de Dios es manifiesto. No hay excusa, amados hermanos. No creas que es que ellos son demasiados radicales. Es que ellos son religiosos. Y Lot como que se convenció de eso, porque permanecía ahí a la puerta de Sodoma. Yo puedo ver, yo no participo, pero ahí estoy. No entiendo eso. Estás ahí, pero no participas. Y si no participas, hay una palabra que dice que el que calla otorga. Y se quedó callado Lot y no le dijo nada, ni siquiera a los novios de las hijas. ¿Por qué dices eso, hermana Olga? Porque cuando él le dijo a los futuros yernos que venía una destrucción, dice que ellos se rieron porque creían que se estaba diciéndole un chiste. Falta de seriedad. ¿Cómo tú estás predicando la palabra? ¿Con certeza? ¿Con vivencia? ¿O con banalidad? Dice que se sentó y los vio. Y cuando los vio, los metió en su casa. Oh, aleluya, tengo el Espíritu Santo conmigo, tengo al Señor conmigo. Pero dice que vinieron los de afuera y querían que se los sacara para ellos tener sexo con ellos. La maldad siempre va a pedirte, va a tentarte, va a desear que tú des lo que tienes. Tienes que colocar un límite. ¿Cómo hago esto si me obligan? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe para lo que nos conviene, pero no para lo que no nos cuesta. Ahí sí no tenemos fe. Ahí sí nos llenamos de miles de razones. Es que tengo que ir, es que tengo que participar, es que tuve que hacer eso. Porque no había de otra. Fe solamente cuando me conviene.
¿Qué imagen estás buscando de Dios? Honrando tu propia vida, pero no tomando la verdadera bendición del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 46? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si Dios es así, si Dios es todopoderoso, si Dios es nuestro Señor y está con nosotros, entonces ¿por qué nos movemos a hacer cosas que a Él no le agrada? ¿Por qué nos dejamos confundir? Su imagen es visible para sus hijos. Él está interesado y sigue la historia de Lot. Y dice que le hacían a él, los hombres le hacían daño. Pero qué tremendo cuando una persona está estorbada, cuando la imagen del Señor está para uno truncada. Entonces creemos que la solución a las cosas también deben ser cosas pasajeras. Y Él le ofrece un remedio que de pronto tú te debes identificar con ellos, con lo que hizo Lot. Porque a veces damos soluciones que aunque a Dios no le agrade, no importa, pero hay que aparejar el asunto. ¿Y qué sucede? Que él le ofrece a las dos hijas que eran vírgenes. Mira tú esta ceguera. Mira tú esa imagen distorsionada de Dios en este hombre. Una solución para alguien como si nunca hubiera conocido a Dios. Cuando venían los ángeles diciendo que la tierra esa iba a ser destruida, oh, bendita la gloria de Dios en esta mañana, porque nos quiere recordar que Él está presto para su venida y que un día cosas van a ser quemadas. ¿Dónde estarás tú, mujer o hombre? ¿Estarás como Lot, dándole las cosas que no son, las cosas de Dios al mundo, desdibujando la imagen divina, la imagen del poder de Dios, congraciándote con lo que no debes y estimando en poco la grandeza del evangelio? Amado hermano, amada hermana, que el Espíritu de Dios te traspase esta palabra como espada y de verdad vengas al arrepentimiento. Porque una cosa te digo, que este varón se salvó solo por la misericordia de Dios con Abraham, porque no le había amanecido, amado hermano.
no le había amanecido. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Sálvate hoy. Toma la imagen del Altísimo. Reconócelo de verdad. No te dejes confundir. ¿Qué crees? Que porque estás padeciendo en este momento, ya se olvidó Dios de ti. No te dejes engañar. Isaías 8:11-13 nos dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, ni diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Oh, cómo no dejamos disuadir y persuadir. ¿Cómo dejamos que entren en nosotros los pensamientos que no deben entrar? Hace poco aquí yo recibí y creo que yo hasta multipliqué eso. ¿Cómo me arrepiento del paro que iba a haber, que nos aprovisionáramos, porque iba a durar semanas? Pero se nos olvidó algo, que la oración tiene poder. Y gracias al Señor, oramos y no pasó más. Nos llenamos de miedo. Dejamos que nos trunque el camino, que nos detengan. Estamos viviendo la vida material que vivió Lot. Pero se nos olvida lo espiritual, que es lo que verdaderamente vale. Nos amargamos si no tenemos las cosas enseguida y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Hasta camiseta nos ponemos de cosas, pero no queremos exhibir Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Estaba analizando personas que pasaron aquí ayer y unas tenían unas camisetas y con unas leyendas. Hoy yo decía, mira, con orgullo las exhiben, pero al pueblo de Dios le da pena poner una palabra. Isaías 35 nos dice, se alegrará. Exactamente, Isaías 35 del 1 al 10. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. De aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Gloria a Jesús. Y dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de
cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Oh, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Me estarás tú preguntando. ¿Por qué mi vida es solamente un lamento detrás de otro? ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a descansar en esta palabra. No has aprendido a reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas, que Él es el Shaddai, el que todo lo puede. Él puede cambiar ese desierto en un hermoso jardín. Él puede hacer que esa tierra seca se convierta en manaderos de agua. Pero ¿sabes qué sucede? Que nos hemos aprendido a glorificar su nombre antes de. Gloria a Jesús. Seguimos hablando de lo. Y dice que le ofreció a sus hijas a los hombres. Mira, hermano y hermana, cuando está lo malo, no hay nada que tú puedas solucionar. Te vas enredando tú mismo, vas perdiendo la visión, te vuelves sordo y te vuelves ciego, y por lo tanto te vuelves mudo y no dices nada. Ve que se caen todas las cosas. Cuando digo todas las cosas, son los estamentos, los estatutos espirituales que nos mantienen firme delante de la presencia de Dios. Nos dejamos quebrar, perdemos el norte, andamos sin rumbo porque nos hemos dejado enlodar. Este hombre entró en eso. Tanto que después de que lo sacaron del lugar con su mujer y sus hijas, la mujer miró atrás y él aún le dio a ellos la razón para quedarse en un lugar. A veces creemos que sabemos más que Dios. Oh, pero Jehová, en el nombre de Jesús, en esta mañana, despierta en nosotros un celo espiritual, que no haya una razón mayor que conocer su verdadera voluntad y hacerla firme en nuestra vida. Él debió dejarse llevar, pero él dijo, no, 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 déjame ir a ese lugar, a esa tierra pequeña. ¿Qué razones tienes tú? ¿Qué le estás diciendo tú al Espíritu de Dios? ¿Por qué no te dejas llevar donde Él quiere llevarte? Así según tu opinión no sea la mejor. Romanos 10 del 10 al 11 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No te dejes engañar, en otras palabras. No dejes que tu pensamiento te domine. Mayor que tu pensamiento es el poder de Dios. El gran Shaddai, el que todo lo puede, el que puede dominarte.
en el nombre de Jesús, si tú te dejas, porque Él no es espíritu que te obliga. Romanos 12 del 1 al 2 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu pensamiento, en otras palabras, debe ser dominado por el Espíritu de Dios. Deja que Él te dirija. Él tiene lo mejor para ti y para mí. Él sabe dónde puedes tú florecer y yo florecer. Dice que Él nos dará las bendiciones que esperamos. Y mayores aún tiene Él para nosotros. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Que se nos olvide lo que dice Mateo 6:33, un principio de verdad que dijo Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué sucedió con Lot? Volvamos a la historia de Lot. Le dio el consejo a los ángeles, porque como él sabía más que los ángeles, entonces se llenó de razones y se quedó en un lugar, en esa ciudad, en una cueva exactamente, porque limitamos el poder de Dios. Si debemos estar agradecidos que nos ha salvado, nos ha limpiado, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que es lo más importante. ¿Cómo no entregarle todo nuestro futuro en sus manos? Usted no buscó a Dios, no se llene de mentira. Dios lo buscó a usted. Dice que le puso nombre nuevo. Dios está interesado en usted. Entréguele su vida a Dios. Se dejó embriagar de sus hijas. En otras palabras, llevó el pecado nuevamente. Y ahí nacieron los dos grandes enemigos de Israel. Los moabitas y los amonitas. Qué vergüenza, amados hermanos. Qué vergüenza. Que nos dejemos nosotros confundir por los argumentos de este siglo y hemos dejado que se apague la verdadera, perdone que use esta palabra, la verdadera verdad, el principio. Dios es santo y por lo tanto los que le buscan tienen que ser santos. Y tú me dirás, hermana Olga, pero es que no hay santo ni uno. Sí, pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y Él está interesado en nosotros. En 1 Corintios 1, 18 al 31 nos dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pregúntele usted en este momento los que están ahí tomando y haciendo cosas que no deben. Se van a reír si escuchan esta palabra. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por la sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Él es el único que nos puede ayudar. Él sabe a qué lugar llevarnos. Deja que te tome de la mano el Espíritu de Dios y te guíe a toda verdad. Y tú vas a ver cómo los caminos se te abren, cómo se rinden las cosas, y tú vas a ver cómo se te dan todas las cosas. ¿Sabes una? Es necesario padecer por un momento para poder ver el poder de Dios. ¿Qué necesita Dios, amada Olga? Dios necesita de tu confianza, de que verdaderamente le creas, que no te dibuje la imagen todopoderosa de Dios, el enemigo, que puedas ver la grandeza del Altísimo, así como dio un mal ejemplo, como lo dio te voy a dar un buen ejemplo, como lo dio José, un varón amado por su padre, un varón que se hubiera podido dejar convencer por las palabras del siglo que vivía, por la carne, en otras palabras, por sus pensamientos y mucho más por sus sentimientos. Se hubiera podido dejar llenar de amargura y de resentimiento por lo que le hicieron sus hermanos, pero sin embargo, ese varón fue vendido. Primero fue echado en una cisterna, fue vendido, fue llevado a una casa como siervo, siendo uno de los preferidos del padre. Luego que fue llevado, fue acosado. Dice que todos los días la mujer lo acosaba sexualmente. Y luego fue calumniado y enviado a la cárcel. Mira todas las secuencias que tuvo ese varón. Sin embargo, en ninguna de las etapas que vivió, o si le colocamos la palabra de moda, en ninguna de la temporada que vivió José, negó a Dios. No hubo ninguna razón que le hiciera moverse del principio de la verdad. Sabía quién era su Dios. Sabía que Dios era digno de él abstenerse a pecar. Y ahí, en ese lugar, que le gritaba seguro el enemigo, y la realidad le decía todos los días: nunca vas a salir de esta cárcel,
Dios hizo que por él vinieran. Así como Dios va a hacer que por ti vengan si te mantienes firme en su palabra. Así como Dios va a hacer que seas coronado, coronada de verdad, para que tengas la retribución no solo allá en los cielos, sino también veas la gloria aquí en esta tierra. Y dice que vinieron por él. Y no solo vinieron por él, porque a veces tú puedes decir, sí, vino el presidente, el gobernador, pero vino y se fue. No, vino y le mandó a que le cambiaran los vestidos y lo mudaran al palacio. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Pero déjame decirte, la única persona que puede interferir entre Dios y tú, eres tú. Porque Dios sigue siendo fiel. Segunda de Timoteo, ya para concluir, 4 del 1 al 8 nos dice la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, harán lo que les dé la gana, predicarán según la carne, según el vientre, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, amados hermanos. Tú dirás, oh, pero es que para mí no es el predicar. Yo vivo mi vida y pues eso es para todos, porque el Señor antes de irse de esta tierra dijo, id por todo el mundo y predicate el evangelio. Todos tienen esa comisión. Pídele al Espíritu Santo que te diga cómo vas a predicar. Pero de que tienes que ganar alma, tienes que ganar alma. Dice el Señor en su palabra, en Proverbios, que el que gana alma es sabio. ¿Cómo estará tu corona? Si cada alma que uno gana tiene una piedrecita, ¿cómo estará tu corona? Si es que la ganas. Si es que la ganas. Yo creo que el Espíritu de Dios nos ha hablado en esta mañana. ¿Sabes una cosa? En días pasados viví una situación de... Gracias a Dios el Señor me había dado el lunes o el martes, ya la prédica la tenía. Pero cada vez que Dios nos habla, Él permite que vivamos la situación. Y resulta que el viernes exactamente era el último día para pagar los servicios de mi mamá.
y no había visto nadie que diera dinero. Y comencé a orar y a pedirle al Espíritu Santo que tomara el control. Les soy sinceros, a pesar de que había escrito esta palabra, a pesar que antes de saber lo que Dios quería que predicara, me había dicho el Señor, pero es que ustedes los hombres desdibujan mi imagen con las circunstancias. Y me coloqué en ese momento, me quiso dar como una angustia y decir, Señor, son como 700 y pico y no hay ni un peso. Te pido que te glorifiques. Fue lo único que dije. Cuando vi que comenzaron, se activó el NEC y comenzaron a mandar, a mandar, a mandar. Pero en la mañana se paró, solo habían 100 y pico. Almorcé y me dormí, porque sentía como si Dios me dijera, tranquila, tranquila, no te angusties, no te angusties. ¿Y saben una cosa? Yo estaba dormida cuando me despierta mi sobrina que me llamó. Tía, ya hay esto. ¿Cómo vi la gloria de Dios? ¿Cómo en un momento viví esto de ver la grandeza del Señor? Lo que dice Isaías 35, lo que dice Isaías 8. No temas. Hermanos, antes de la noche, antes de la tarde ya se estaba pagando los servicios. Y lloré y me dice mi esposo, ¿por qué lloras? No, entonces si te va a hacer daño, deja de hacer eso. Yo le dije, no lloro de ver la gloria de Dios. Amado hermano, vemos la gloria de Dios y ni siquiera nos dejamos alegrar porque creemos que lo merecemos. No nos asombramos de su poder. No nos dejamos enamorar por Jesús, por sus detalles hermosos que tiene con nosotros. Vivimos la vida como si todos nos los mereciéramos. Nos volvemos intemperantes. Desdibujamos la imagen del Señor. Que en esta mañana te deje tocar. Que te pares firme y digas, voy a ver tu grandeza, Señor. Voy a esperar en ti. Voy a reposar en tu presencia. Voy a dejar de angustiarme. Voy a reconocer que tú eres mi Dios y mi Señor. No me voy a parar a la puerta de la ciudad. No voy a congraciarme con este pecado. Me voy a esconder en tu presencia. Porque voy a repetir. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Porque hay una cosa que no se nos debe olvidar. Hay un veredicto final. Que la paga del pecado es muerte. A la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué vamos a escoger?
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tú nos ayudas, Señor, a perseverar en tus caminos. Tú nos ayudas, Señor, y acrecientas nuestra fe. Que nuestra fe no mengue, Jehová. Que podamos ver la grandeza tuya en la tierra de los vivientes. Que seamos personas que abren camino para que los otros lleguen. Que seamos instrumentos tuyos. Que podamos mostrar tu poder. Que nos interese más las cosas espirituales, los dones tuyos, que las cosas materiales. Que no nos dejemos confundir. Que tu espíritu fluya en gran manera, Señor, en nosotros, para la gloria de tu nombre. De pronto estás ahí a la puerta de la ciudad y ve que pasa el drogadicto, el ladrón, el asesino. Clama, pídele al Espíritu Santo que los transforme, que los cambie. La prostituta, los distorsionadores de la verdad. Clama y pídele, porque Dios está interesado en ellos todavía. Por eso no ha sucedido todavía lo de Sodoma y Gomorra. Porque esta es una verdad que no se nos debe olvidar. Que el mundo no se va a acabar en aguas. A mí no me da miedo cuando veo que está lloviendo, lloviendo y lloviendo. Pero sí sabemos que va a ser con fuego. Que la palabra de Dios en esta semana se haga activa en nosotros y que su poder se manifieste. Dios les bendiga, hermanos, el Señor les guarde y esté el Señor con ustedes. Amén.